amigos, estamos listos para ir directamente con Diego Rodríguez Nova a Into the Films. Into the Films. Diego, hoy tienes un contenido muy actualizado al momento. En muchos lugares se celebra Halloween. Halloween tiene que ver con diversión en la celebración, pero también en el discurso con terror. Y creo que vas a hablar de la influencia de los alemanes en este género del terror. Exactamente, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Eduardo, yo quería hoy abordar, como seguimos en vísperas de Halloween, este tema que ya tú adelantas, que es un poco el expresionismo alemán. El expresionismo alemán es una corriente que resulta fundamental en la investigación del terror actual, porque a pesar de que se desarrolló a principios del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, todavía digamos que quedan remanencias de cómo influyó en el cine en general, pero sobre todo en el género de terror en el presente. Entonces, hablando un poquito sobre esta corriente cinematográfica que, como te comento, se desarrolló a principios del siglo XX, bueno, es interesante revisarla porque ocurre en Alemania en un momento muy difícil para el país, que fue cuando apenas terminaba la Primera Guerra Mundial, Alemania se rendía ante los aliados y, por supuesto, la atmósfera era compleja. A nivel económico, político y social, Alemania estaba pasando por un momento de mucha depresión y digamos que los artistas, los cineastas específicamente, hablando en el ámbito del cine, se volcaron a hacer un cine que al principio estuvo incluso, digamos, cobijado por el gobierno, que en ese momento pasaba por un momento difícil, por supuesto, porque incluso pararon las películas extranjeras que llegaban al país porque venían con política, digamos, o con propaganda antigobierno y empezaron a crear películas nacionales. Y estas películas, Eduardo, fueron, digamos, interesantes porque estos artistas, tocados por la situación que allí se manejaba, empezaron a crear obras a partir de este expresionismo que se generaba. El expresionismo pasó primero por la pintura, por la escultura y por todas las artes y luego culminó en el cine. Y cuando hablo de expresionismo, Eduardo, me refiero a una corriente que, digamos, no se atenía al naturalismo, a las leyes físicas, a lo normal, sino que permitía, a través de la expresión subjetiva, su manifestación. Entonces, bueno, vemos en estas películas formas arquitectónicas muy disímiles, extrañas, puntiagudas, cubistas, y además no solo esto en cuanto a los escenarios o a las escenografías, también en cuanto a las actuaciones, eran unas actuaciones más dramáticas, más, digamos, llevadas al extremo. Pasaba esto también con los maquillajes oscuros, muy marcados. Entonces, Eduardo, a partir de esta introducción yo quería hablar sobre 3 películas que además pueden encontrar los cinéfilos, personas curiosas que quizás quieran investigar sobre este periodo importante del cine, en YouTube. Y las recomiendo en YouTube porque son películas tan antiguas que ya han perdido todo este tema de derechos de autor. La primera que quiero comentar es El gabinete del Dr. Caligari. Esta es una película del año 1920, Eduardo, que, bueno, digamos, resultó, o se puede decir, por supuesto, siempre hay teóricos que contradicen esto, que es la primera película que tiene, digamos, todos los aspectos o todos los rasgos para ser llamada la primera película del expresionismo alemán. Cuando vemos en el tráiler, vemos que las escenografías tienen unas figuras puntiagudas para nada naturalistas y para nada lógicas, y esto en parte resultó fascinante. Incluso hay un aspecto interesante que es fundamental en el expresionismo alemán, que es el uso de la luz, de la iluminación. Hay mucho juego de sombras, mucho contraste de claros y oscuros. Bueno, esta película fue interesante además porque digamos que se intentó hacer una crítica para el Estado alemán en ese momento, porque la película trata de un científico que controla a un sonámbulo para que este sonámbulo asesine a distintas personas. Y de alguna forma, a pesar de que, digamos, el director que se llama Robert Wiene se inspiró en un caso real, de alguna forma también querían hacer un llamado al Estado alemán, que de alguna forma el pueblo alemán se sentía de alguna forma controlado y bajo su mando autoritario. Esta es la primera película que quiero comentar y, como repito, pueden encontrar en YouTube. ¿Cómo se titula? El Dr. Caligari. El gabinete. El gabinete del Dr. Caligari. Otra película que quiero recomendar, Eduardo, y que seguramente muchos cinéfilos conocen porque es parte de la cultura popular,
se llama Nosferatu, del año 1922. Y digo que es parte de la cultura popular porque yo creo que muchos han visto la imagen de un vampiro que baja con sus garras extendidas por una escalera, en forma de sombra. Esta es una película, una adaptación libre de la novela de Bram Stoker, Drácula. Hubo problemas allí con la esposa de Bram Stoker para obtener los derechos de la novela y por eso fueron cambiados los nombres de los protagonistas y algunos otros aspectos de la trama. Pero bueno, es básicamente una adaptación de aquella novela. Y bueno, resultó interesante porque es escalofriante su personaje principal, una trama además muy consistente y además interesante en este caso específico que fue dentro del expresionismo alemán una de las primeras películas que fue rodada en exteriores, gran parte de su metraje. Y bueno, otra vez, Eduardo, vemos aquí el tema de las sombras y todo este juego entre los claros y oscuros. Y la otra película que quiero comentar, Eduardo, antes de terminar, se llama Metrópolis. Es una película fundamental cuando hablamos de expresionismo alemán, una película que se estrenó en el año 1927 y una película de larga duración de casi 3 horas que además hace un llamado interesante para aquella sociedad que se desarrollaba en Alemania en ese momento. Es una película que denuncia un poco o reflexiona sobre la distancia o las brechas sociales. La película trata sobre una gran élite que maneja al pueblo que trabaja, digamos, sometidamente en la industria, en las industrias, en las fábricas, debajo de la ciudad que se llama Metrópolis. Esta película, Eduardo, cuando vemos el tráiler y cuando vemos imágenes, bueno, vemos unas arquitecturas impactantes que para ese momento, digamos, fueron futuristas. El director, que se llama Fritz Lang, se inspiró fuertemente en la arquitectura de Nueva York y resultó tan, digamos, adelantado para su época este director en cuanto a los sets, a los decorados y a las escenografías, que incluso películas actuales como Blade Runner y Star Wars se inspiraron en aquella. Diego, qué interesante cuando describes el expresionismo alemán, cuando le sumas a la cultura, al conocimiento de lo que hay al fondo del cine, este género que, como tú decías, alcanza su apogeo en el siglo XX, en la segunda década. Estas son 3 recomendaciones que cualquier amante del cine puede disfrutar, ¿correcto? Exactamente, están en YouTube y están incluso, Eduardo, importante decirlo, subtituladas al español, porque recordemos que para ese momento el cine era mudo, pero hay los intertítulos y hay opciones en YouTube en las que esos intertítulos aparecen subtitulados al español. Qué bueno. Diego, gracias por este aporte, qué interesante. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima semana. Bueno, amigos, así nos despedimos. Se les quiere mucho. Hasta mañana.